Ya. Entonces, eh, vamos a ver los tópicos del puente de Wheatstone, medición de caudal, presión y termocupla. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver, que son algunos de los temas que entran para el quiz número 3. Entonces vamos a partir por el puente de Wheatstone, ¿ya? Que es este sistema de acá, ¿ya? Este sistema se ocupa para hacer una medición a, a sensores que son de tipo resistivo, ¿ya? Se ocupa este puente ya que, por ejemplo, si se pone unas celdas de carga o esas strain gauge que estudiaron por acá, y si es afectado por la temperatura, todo el sistema va a ser afectado por la temperatura. Acuérdense que a veces también las resistencias son afectadas por la temperatura. Entonces, al tener este tipo de sistema, todo el sistema en sí se va a modificar y no, al final no se va a ver solamente afectado la resistencia, sino que todo el sistema. Entonces nos sirve como una manera de hacer una medición más robusta, ¿ya? Entonces, este sistema se basa en dos divisiones de tensión, ¿ya? De hecho, vamos a hacer una... Voy a mostrarle eh, cómo sería este sistema expandido, ¿ya? Lo que quiero decir con eso es que vamos a suponer que cada una de estas resistencias van a ser variables de este tipo, de resistencia igual a su resistencia base más un delta R, ¿ya? Donde el delta R, partido R, va a ser al gauge factor, GF, por el delta L. O sea, estas resistencias van a ser variables en base al estiramiento, ¿ya? Entonces, para esto, simplemente lo que tenemos, vamos a derivar cómo se obtiene el voltaje acá en V0, que sería simplemente un divisor de tensión, o sea, dos divisores de tensión. Entonces, el voltaje cero sería igual a la suma de dos divisores de tensión, ¿ya? Que el primero sería este, por el lado positivo. Acuérdense que esto es este punto de acá menos este. Entonces va a ser el BS en común. Y vamos a tener acá, eh, a ver, me equivoqué. ¿Por qué tengo R4? Esto es R3. Ya, ahí sí. Ya entonces tenemos R3 partido R3 más R2, ya que la tensión de acá, menos R4 partido R1 más R4. ¿Ya? Se ve bien, no se ve muy borroso, por lo menos se entiende, o sea, lo que estoy escribiendo. ¿Sí? ¿No? Sí, se ve bien. Ya, ya, buena, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser el reemplazar cada de estas resistencias por este tipo, ¿ya? Donde vamos a tener un delta R. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto va a ser VS, factor de R3 más delta R3, partido R3 más delta R3 más R2 más delta R2 menos R4 más delta R4 partido R1 más delta R1 más R4 más delta R4. ¿Ya? Si no hiciéramos esto, ¿ya? Lo voy a hacer aquí en un lado, porque esto generalmente lo que se hace es que, en el caso más común, es que se pone una resistencia acá, o sea, una celda, una strain gauge acá, que va a ser variable, y se va a regular con un potenciómetro acá, ¿ya? De tal manera de que este voltaje, cuando esté en una posición de equilibrio, sea cero, ¿ya? Entonces, cuando es cero, vamos a tomar de esta ecuación, esto va a ser lo mismo que Vs, el V0, por, si multiplicamos
Si multiplicamos cruzado y multiplicamos así, nos va a quedar que esto va a ser R1, R3 menos R2, R4, ¿ya? Partido la multiplicación de lo de abajo, ¿ya? Pero la idea es que esto lo hagamos en cero, ¿ya? Entonces eso va a ser cuando R1, R3 será igual a R2 por R4, ¿ya? Esto no importa en qué resistencia sea, pero siempre se va a cumplir que la multiplicación cruzada, o sea, R1, R3, va a ser igual a la otra multiplicación cruzada, R4, R2, ¿ya? Da lo mismo el nombre de la resistencia. Así se mantiene el equilibrio y este voltaje va a ser cero, ¿ya? Esa va a ser la condición de equilibrio. Entonces, como seguíamos acá, esto, vamos a ver el denominador primero, vamos a hacer lo mismo, la multiplicación cruzada, ¿sí? El, la carita, como la aprendí en el colegio. El denominador de V0 va a ser la multiplicación de estas dos cosas, ¿ya? Pero vamos a hacer una suposición en donde R1 va a ser igual a R4 y R2 es igual a R3, ¿ya? Esto se hace para el tema de las mediciones, ¿ya? O sea, esta va a ser igual a este, esta va a ser igual a este, ¿ya? Entonces, haciendo esa suposición, vamos a tener que la multiplicación entre estas dos cosas, ¿ya? Va a ser, bueno, vamos a tener 2R2, ¿sí? Acuérdense, R2 igual a R3, ¿sí? Más el delta R3 más el delta R2, ¿ya? Y multiplicado por 2R1 más, acuérdense, R1 igual a R4 por el delta, esto es R1 más Una consulta, ¿sí? llegué un poco atrasado. ¿Qué Ujú. estamos haciendo acá? Vamos lo que estamos haciendo es derivar cuál sería el voltaje acá, ¿ya? Y cuál sería la relación, vamos a llegar después, entre el estiramiento, que va a ser este delta L, ¿ya? Que, suponiendo que cada una de estas resistencias es una strain gauge, o sea, tiene un comportamiento de este tipo, donde la desviación de la resistencia va a ser proporcional a su estiramiento. Esto es un epsilon que se anota, ¿ya? Entonces supusimos que todas las resistencias son de este tipo, ¿ya? Ya. Para el puente de Whiston. Entonces esto es R4. Entonces esto al final lo que tenemos es 4 R1, R2 y después tenemos la multiplicación de esto por esto, esto por esto, esto por esto, o sea, todos los deltas, ¿ya? Pero vamos a considerar que estos deltas son muy pequeños, ¿ya? Por lo tanto, comparados con este 4 R1 por R2, van a ser despreciables. Entonces, todo lo que siga después lo vamos a asumir que va a ser cero, ¿ya? Y ese va a ser nuestro denominador de acá. Ahora, en el numerador tenemos esto por esto. O sea, tenemos una situación así, ¿sí? Pero lo vamos a multiplicar todo junto. Entonces, en el numerador de V0 tenemos, bueno, reemplazando R2 por R3, R2 más delta R3, ¿sí? Conservamos el R3 porque solamente modificamos la resistencia esta, ¿ya? Generalmente a veces también esta resistencia para todas son iguales, ¿ya? Entonces después vamos a ver eso, pero por el momento lo vamos a dejar así. Por lo de acá, que sería 2R1 más delta R1 más delta R4 menos R1 más delta R4, ¿sí? Esto de acá, por lo de acá, ¿sí? Que sería 2R2 más delta R2 más delta R3, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos resulta esto va a ser 2R1 R2 más R2 delta R1 más R2 delta R4 más 2R1 delta R3 y a ver, ¿dónde iba?
Ah, ya, hasta aquí. Hice los tres primeros y después este. Pero ahora si se fijan, estos deltas por delta también igual son muy pequeños, ¿ya? En este caso en el numerador los vamos a considerar estos deltas que aquí los despreciamos, ¿ya? Porque en el numerador generalmente tienen más sensibilidad a estas cosas, ¿ya? Pero estos deltas por delta son sumamente pequeños, ¿ya? Entonces eso los vamos a despreciar también. Entonces por el otro lado, de acá, nos va a quedar 2R1R2 menos R1 delta R2 menos R1 delta R3 menos 2 y R2 delta R4. ¿Sí? Entonces podemos simplificar términos, ¿ya? Y si hacemos la división del numerador por el denominador, vamos a despejar acá. Bueno, me faltó el BS. Siempre está el BS acá. Partido 4, ¿sí? El 4 de acá. Y vamos a eliminar términos, ¿ya? Con este R1 y R2. Vamos a hacer la división por cada uno. Entonces, por ejemplo, este término dividido esto sería delta R1 partido R1, ¿sí? Entonces, esto sería delta R1 partido R1. Más, vamos a hacer por cada término delta R4 partido R2 menos delta R... Ah, aquí era 2. Y era más. Si este de acá. 2 delta R... ¿dónde iba? Acá, en el 3. Partido R2 menos delta R2 partido R2 menos delta R3 partido R2 menos 2 delta R4, ¿sí? Que es el último. Partido, se nos va el R2, entonces nos queda R1, ¿ya? Y aquí también podemos simplificar términos, ¿ya? Este se nos va con este 2, ¿sí? Entonces nos queda solamente ese término. Y por acá también. El delta R... A ver, me equivoqué acá. Esto era... Claro, aquí era un R1. Sí. Entonces se nos va este también con este 2. Entonces al final lo que nos queda va a ser VS partido 4 delta R1 partido R1 menos delta R2 partido R2. Vamos a tomar el término de acá. Partido R2. Después más el delta R3 partido R2. Pero acuérdense que el R2 también es R3. Entonces lo vamos a dejar con su correlativo. Entonces va a ser delta R3 partido R3. Y finalmente el delta R4 menos delta R4 partido. Y el R1 era igual al R4. Entonces va a ser R4. Entonces ahí es lo que tenemos de salida. Y esto va a ser igual, por esta relación que tenemos acá, a GF por el épsilon en específico, o sea, el estiramiento. ¿Sí? Entonces sería lo mismo que VS partido 4, y el GF va a ser igual para todos, el gauge factor, el GF, por epsilon 1 menos epsilon 2 más epsilon 3 menos epsilon 4. ¿Ya? Entonces, esto sería el voltaje que tendríamos de salida dependiendo de cada estiramiento de resistencia. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de que solamente tuviéramos eh, un, una resistencia de strain gauge en R3, se nos irían todos estos términos a cero. Y solamente quedaría el estiramiento 3 por VS por el factor partido 4. ¿Sí?
Entonces esto nos sirve como una ecuación general, ¿ya? Porque de hecho, eh, vamos a ver ahora en el certamen 2019, tenemos lo siguiente, ¿ya? Se utiliza el circuito de la figura 1 para medir eléctricamente el estiramiento de, bueno, ahí nos dan el épsilon de 350 microstrain de un metal producido al aplicarle un esfuerzo de tracción, ¿ya? Y obtenga una expresión para el voltaje salida en función de GF, VS y E, como lo que obtuvimos delante, cuando se pone un strain gauge en R2 para medir el estiramiento E, mientras que R1 es igual a R3, es igual a R4, es igual a R0. Son fijas, considerando que el delta R es mucho menor que el R0. ¿Ya? Y después evalúa la expresión, bla, bla. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, así un poco a la rápida, después lo vamos a comparar con el resultado que obtuvimos. ¿Ya? Entonces esto era por aquí. Teníamos igual el mismo esquema, ¿ya? Donde teníamos que el voltaje V0 iba a ser igual a Vs, R3 partido R2 más R3 menos R4 partido R1 más R4. ¿Sí? De hecho es la misma. Sí, la misma cosa que obtuvimos. Porque de hecho el mono este está R1, R2, R4, R3. Y aquí está como R1, R2, R4, R3. ¿Sí? Y también el V0 está asociado entre la parte de más, estás entre R2 y R3, igual que acá. ¿Sí? Si nos cambiáramos, por ejemplo, si pusiéramos otra referencia, al final todo el resultado tendría un cambio de signo. ¿Ya? Esa sería la diferencia. ¿Ya? Pero entonces, resolviendo, teníamos que nos decían que solamente R2, que R2 era igual a un R0 más un delta R2. ¿Sí? O sea que para este caso, voy a aumentar ahí sí. Para este caso tenemos una resistencia acá, una strain gauge acá. Después, y ahí está, enfoco mejor. Y tenemos que R1 igual a R3, igual a R4, igual a R0. Entonces, haciendo el mismo tema, bueno, vamos a reemplazar las R's. Esto sería Vs, factor de R0 partido R0 más R2, ¿sí? Menos R0 partido 2 R0, porque R1 y R2 son iguales, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que Vs, factor de 2R0, vamos a multiplicar cruzado, menos R0 menos R2 partido 2R más R2. Esto era R0. Y esto es lo mismo que ODS, factor de, se nos van a ir un R0, va a ser R0 menos R2, partido 2R más R2, R0 esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que la relación también entre esto es lo mismo que el delta R, el delta R2 es igual a R2 menos R0, ¿sí? Y también por la definición del strain gauge, lo voy a anotar por acá, como lo tenemos, que el delta R partido R0 es igual al gauge factor, el delta estiramiento partido el estiramiento en reposo, el largo en reposo. ¿Sí?
Y esto al final lo podemos escribir como menos delta R2, menos delta R2, partido, y el R es, a ver, esto quería 2, R0 más, y el R2 sería, a ver acá, esto sería, miren, claro, el R2 acá, aquí está. Sería el R0 más el delta R2, ¿sí? Pero el delta R2 lo podemos escribir como delta R2 es igual a GF. Esto lo vamos a escribir como epsilon. Entonces va a ser GF R0 epsilon, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un R0 en común. Entonces va a ser R0. Y esto va a ser el R2, era R0 factor de 1 más GF epsilon, ¿sí? R0 GF era el delta R y el R0, que eso era al final R2, ¿ya? Y haciendo un poco de manipulación, vamos a tener que bueno, esto de acá va a ser 2R0 factor de 1 más GF epsilon, ¿sí? Eso va a ser 2R0 factor de 2 más GF epsilon, ¿sí? Y arriba también teníamos lo siguiente, ¿sí? El delta R también lo podemos haber escrito como menos R0 GF epsilon, ¿sí? Lo que teníamos acá, ¿sí? Y partido 2R0, 2 más GF epsilon. ¿Ya? Entonces se nos va lo R0. Y esto podemos considerar de que este término, este GF por epsilon, es muy pequeño, ¿ya? Entonces lo que nos va a quedar al final va a ser que, bueno, me faltó un EBS, me lo está comiendo, el VS. Esto va a ser el VS eh, por... A ver, espera un poco. Ya, entonces nos va a quedar 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces nos va a quedar un 4 acá. Nos va a quedar el GF por epsilon, ¿sí? Entonces al final eso fue lo que nos... con negativo, ¿sí? Eso fue lo que nos quedó, ¿ya? Si tuviéramos solamente la resistencia 2, el strain gauge, que de hecho es lo mismo que calculamos delante, ¿sí? Vamos a verlo. Este fue nuestro resultado. Porque si solamente tenemos en R2 una strain gauge, ¿ya? Se nos va a ir el E1, el E3 y el E4. Entonces solamente nos va a quedar el menos E2, ¿ya? Que es lo mismo que aquí acá. El VS por el GF partido 4, con el menos, el negativo acá, y el estiramiento, que corresponde en este caso solamente al E2, ¿sí? Entonces ahí está, se condensan las dos cosas, ¿ya? Y de hecho con esto después podemos responder al tiro a la siguiente pregunta, que nos dice, al final, de que el strain gauge está en R1 y otra en R2, ¿ya? Una en R1 y otra en R2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si una está en R1 y otra en R2? Se nos va a cancelar, ¿ven? Va a ser este término menos este término, y que si son iguales, va a ser cero. Entonces el voltaje al final va a ser cero. Hola, buenas. ¿Sí? Disculpa, tengo una duda. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí
el resultado final, ese que dice BS menos GF epsilon dividido de 2, faltó como ese el 2 más GF epsilon, ¿no? Pero Claro. creo que se va porque ese R0 multiplicado por 1 más GF epsilon sería como R0 más delta R2, ¿no? Y como decía que R0 creo que es mayor o igual que el delta R2, creo que lo voy a como simplificar. Ah, Que no ya, me ya, quedó claro. ya. Claro. Creo que eso era, es que tampoco me quedó claro el paso. Sí, po. Es que, Ah, a ya. ver, decía que el delta R es mucho menor que el R0. Ah, ya, claro. Claro. Ah, ya, Pero no. el tema es que al final este término se nos hace muy Sí, pues sí, sí. despreciable. Claro, más que uno. Claro. Más pequeño uno. Ya, bueno. Entonces por eso queda el 2 por este, quedaría esto como 0, quedaría el 2 por 2, que sería el 4D. ¿Sí? Y bueno, lo que estaba diciendo también, de que si tenemos un strain gauge tanto en R1 como en R2, que tienen su delta, ¿qué va a pasar? Que, que esto al final se nos va a hacer el voltaje cero, porque esto va a ser cero, esto va a ser cero, y solamente nos van a conservar estas cosas. Y si se tiran de igual manera, se van a cancelar estos términos y el voltaje en las terminales va a ser cero. Y bueno, como de hecho aquí también sale lo mismo. Salía que R3 y R4 al final eran iguales en ese caso. ¿Sí? Entonces aquí se nos podían cancelar, que esta es la condición de equilibrio. Y nos quedaba que R1 es igual a R2 para el equilibrio. ¿Ya? Que era justamente lo que decía ahí. ¿Sí? Y por otro lado también tenemos estaba esta pregunta también, que se hace de la misma manera, pero nos dice que hay una strain gauge en R1 y en R3. ¿Ya? Y si ocupamos esto también, ustedes lo desarrollan de la manera en que lo hice la de acá. Pero si hay una en R1 y en R3, al final lo que quedaría sería este término y este término. ¿Ya? Y si el estiramiento es igual, esto sería 0 y esto sería 0. Si es igual, sería el doble del estiramiento. Entonces sería VS GF partido 2. ¿Sí? Porque habría esto más esto sería lo mismo, entonces sería por 2. ¿Sí? Eso sería básicamente eso, el, el tema del puente de Wheatstone. No sé si quedaron muchas dudas. Yo tengo una. En la anterior, ¿cómo era esa la del R1 con el R2? Creo que era la pregunta, ¿eh? Ahí entendió. Ya. Que cuando tenemos que tanto en R1 como en R2 hay una strain gauge y las otras resistencias son iguales, el R3 y el R4, lo podemos sacar básicamente, por ejemplo, lo voy a hacer acá, de que si R, usando este modo, si el R4 es igual a R3, ¿ya? Y en R1 y en R2 están las strain gauge, ¿ya? Vamos a tener, podemos compararlo con la condición de equilibrio de acá, esta, ¿ya? Cuando se cumple esta condición, el voltaje entre las terminales de acá es cero, ¿ya? Entonces, como R3 igual a R4, lo podemos comparar en la condición de equilibrio, que sería R1, R3, y vamos a reemplazar el R4 por R2, R3, ¿sí? Entonces se nos cancelarían esos términos y tendríamos que R1 es igual a R2, ¿ya? Como R1, como para la condición de equilibrio, el V0, para la condición de equilibrio, esto era doble implicancia, ¿sí? Como R1 es igual a R2 y tenemos la strain gauge y suponemos que se deforman de la misma manera, al final siempre, aunque las deformemos las dos al mismo tiempo, por ejemplo, siempre el voltaje nos va a dar cero, ¿ya? Si las deformamos de la misma manera. Entonces eso era lo que quería decir ese punto, ¿ya? Que si ponemos una strain gauge aquí y acá y las deformamos de la misma manera, no va a haber, esto va a ser siempre cero, ¿sí? Puede haber el otro caso en que también pongamos una strain gauge, pero su ecuación, ¿sí? Porque acuérdense que esta es la ecuación en que modela la strain gauge.
puede que para R1, puede que sea así. GF, epsilon. Y para R2 puede que sea menos GF epsilon. Lo que estamos diciendo aquí es que estamos deformando una para un lado y otra para el otro. ¿Sí? Es como que deformamos una para un lado y la otra para el otro. Entonces ahí sí se vería el cambio. Solamente porque estamos cambiando de signo esto. Y de hecho esto se vería, como les dije antes, en el cambio de signo acá. ¿Ya? Porque si R1 era igual a... O sea, si tenemos strain gauge tanto en 1 y en 2, se nos cancelaba. Pero si una se deforma de manera distinta, esto al final sería un más. ¿Ya? Entonces el efecto que se vería es que sería al final el voltaje de salida sería VS por GF por 2 el estiramiento, partido en 4, que sería VS, GF, el estiramiento, dividido en 2. ¿Sí? ¿No quedó? Sí, sí, ahora me quedó claro. Ya. Gracias. Bueno. Entonces eso sería este tópico. No sé si tienen otras dudas. Tengo todas las manos manchadas. Déjame echar tinta esto. ¿No? Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a ver el tema de Bernoulli, placa orificio, Venturi, todo ese tema para medición de presión y caudal de fluidos. ¿Ya? Entonces, voy a aumentar esto. Vamos a tomar el certamen del 2014, de hecho lo voy a poner. El 2014-1, ¿ya? Que tenemos este sistema, ¿ya? Aquí lo que tenemos es una placa orificio en esta tubería. La placa orificio es simplemente una placa con un orificio, ¿ya? Es un círculo concéntrico, ¿ya? Que la idea es que aquí haya un cambio del diámetro de la tubería. Entonces lo que va a pasar va a ser un cambio de presión entre 1 y 2, ¿ya? Y además, como tiene un área menor, va a pasar a mayor velocidad. Entonces se va a compensar aquí también por la ecuación de Bernoulli, ¿sí? ¿Y cómo se mide ese cambio de presión? Con este tubo de Venturi, ¿ya? En donde tenemos o también se le llama, aquí está como puesto como manómetro de mercurio, donde esta diferencia de altura va a ser proporcional a la diferencia de presión entre 1 y 2, ¿ya? Y eso nos puede servir para, bueno, calcular básicamente la diferencia de presión, pero también la velocidad y por último el caudal, ¿ya? Entonces, vamos a derivar cómo se obtiene eh, las ecuaciones de este sistema y vamos a, por último, calcular el caudal y su diferencia de presión, ¿ya? Entonces, voy a ver, no sé si se ve bien el lápiz grafito, porque estoy dejando un poco las cosas, me está dejando mucha tinta. ¿Se ve bien o mejor con tinta negra? Sí se ven bien las líneas, yo creo. Ya, bueno, lo voy a dejar ahí. Ya, pero entonces tenemos que, aquí ya tenemos una presión 1 y una presión 2. Entonces lo que pasa es que está el fluido andando para acá, pero por este tubo empieza a andar así. Ya, entonces pasa esa diferencia. Aquí va a aumentar la velocidad. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad depende del diámetro por el que pasa. Si es que pasa el mismo caudal. ¿Ya? Entonces aquí sería como la otra presión. Y se ocupa el tubo U. Voy a dejarlo así más o menos a la rápida. Donde aquí hay una diferencia en el nivel de mercurio, ¿ya? Donde esa diferencia va a ser H. Entonces, eh, ya no sé, no me está gustando cómo está quedando. Lo voy a hacer con lápiz de pasta nueva. Lo que tenemos son la ecuación de Bernoulli, ¿sí?
si se acuerdan de física, no me acuerdo en qué física se veía esto. La presión 1 más un medio dije, de ρ por la velocidad 1 al cuadrado, más ρ g h1 es igual a la presión 2 más un medio de ρ, la velocidad 2 al cuadrado, más ρ g h2. ¿Sí? La típica sucesión de Bernoulli. Y también la ecuación de conservación nos dice de que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Esto nos dice que el caudal es constante. ¿Sí? El área por la velocidad es caudal. ¿Sí? Metros cuadrados por metro partido segundo son metros cúbicos por segundo. Caudal. ¿Ya? Entonces, el caudal que pasa por acá es el mismo que pasa por acá. ¿Sí? No hay pérdidas ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Vamos a definir un punto acá, un punto A. Vamos a derivar todo. ¿Ya? Un punto A y aquí, a la misma altura, un punto B. ¿Ya? Entonces, para este caso, como están a la misma altura, la presión en A va a ser igual a la presión en B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la presión en A? La presión en A, lo voy a escribir acá, es la presión que está en 1, que está llegando hasta acá, o sea, la presión en 1, más toda la presión que está en este lado, ¿ya? Que eso sería bueno, del fluido sobre A, ¿ya? Que eso sería ρ por G por la altura. ¿Pero qué altura? Es la altura desde aquí hasta A, ¿ya? Esto va a ser H1. De hecho, HA le voy a poner, ¿sí? ¿Ya? Y por el otro lado, tenemos que la presión B, la presión en B, va a ser lo mismo. La presión acá, la presión estática, que se dice, la presión en 2, más la presión de lo mismo que obtuvimos acá, ¿ya? Que sería del fluido, de esta densidad que es ρ, ¿sí? Este tiene una densidad de ρ. Entonces sería hasta esta altura nomás, ¿sí? ¿Y cuál sería esta altura? Podríamos ponerle HB, ¿sí? Pero HB, si nos damos cuenta, es HA menos H, ¿sí? Que es la diferencia. Entonces lo vamos a escribir como ρ G HA menos H. Y más, ahora estamos hasta acá, más la densidad del mercurio sobre el punto B. O sea, la presión que ejerce el mercurio sobre el punto B. ¿Ya? Que eso sería también ρ G, pero este sería el ρ del mercurio, o sea, ρ Hg por H, ¿sí? Que sería la diferencia entre esos puntos. Entonces, con esto podemos, lo que queremos al final encontrar es la diferencia entre P1 y P2, ¿ya? Pero como habíamos dicho que en estos puntos A era igual, vamos a tener que con esto P1 más ρ G HA es igual a P2 más ρ G el HB, que era HA menos H, más la del mercurio, el HG, GH. ¿Sí? Entonces, con esto podemos despejar P1 menos P2 y tenemos de término constante el... ¿Qué tenemos? Tenemos de término constante... eh, miren, ya, aquí se cancela este término. ¿Sí? El H estaba preguntándome dónde está. ¿Sí? Se cancelan esos dos términos. ¿Sí? Y queda el roje H, pero en negativo. Entonces al final tenemos de constante el HG, el GH,
lo voy a anotar acá, el GH. Y tenemos el ρ del mercurio, ρ de Hg, menos el ρ de acá, de este término, ¿sí? Que sería el ρ del fluido. Entonces esa sería nuestra diferencia de presión, el delta, el delta de presión, ¿sí? Así se deriva. Y bueno, si por ejemplo, si esto fuera aire, la densidad del mercurio es mucho mayor que la del aire. Entonces solamente se dejaría, por ejemplo, la densidad del mercurio, ¿ya? Pero aquí no sabemos. Luego, bueno, ya calculamos la diferencia de presión, ¿ya? Ahora lo que tenemos que calcular es la velocidad. Y aquí vamos a hacer uso más de la ecuación de Bernoulli, en donde, bueno, esta era, creo que era la primera pregunta, donde preguntaban el delta P. Después tenemos, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli en estos puntos, en P1 y en P2, ¿ya? Entonces teníamos que P1 más 1/2 de ρ B1 cuadrado más ρ GH1 es igual a P2 más 1/2 de ρ V2 al cuadrado más ρ GH2, ¿sí? ¿Qué son los H2 y el H1? El H2 y el H1 va a ser la altura donde están, pero como están horizontalmente estos dos puntos, este H1 va a ser igual al H2, entonces se nos van a ir, ¿ya? Esos términos se nos van a ir, porque H1 igual a H2 está en posición horizontal. Sí, ahí dice horizontal, perdón por mi letra. Está como mal enfocado. Ahí sí. Ya. Entonces, podemos calcular también, bueno, tenemos que despejar una velocidad, ¿ya? Vamos a despejar, ¿qué puede ser? Despejamos la velocidad 1, ¿ya? Y lo que queremos es calcular el caudal, que sería la derivada de B. Entonces, podemos hacer que P1 menos P2, ¿sí? Con las ecuaciones, es igual a 1/2 de ρ V2 al cuadrado menos 1/2 de ρ V1 al cuadrado, ¿sí? Aquí tuvimos otra expresión de lo mismo, solamente que aquí en términos de las velocidades en las que va el fluido, ¿sí? Entonces, podemos despejar de la siguiente manera: 2 P1 menos P2 partido ρ es igual a V2 cuadrado menos V1 al cuadrado, ¿sí? Y Disculpa, sí, esto es como lo mismo que hacíamos en física, po, ¿no? exactamente, Ya, bueno. sí. O sea, esto es como lo más peludo que podrían preguntar de Bernoulli o Venturi. Claro, o sea, es que básicamente es para que entiendan, o sea, yo le hice este modo para que entiendan, o sea, como para derivar las ecuaciones también, ¿sí? Claro. De dónde vienen. Ya, bueno. Pero, claro, cosas así podrían entrar también. Si esto se preguntó en el 2014. Hay otra pregunta también que es parecida también, ¿ya? En otro año. Pero también tenemos, como iba diciendo, de la ley de conservación, esta de acá, que podemos escribir V2 en base a V1 o V1 en base a V2, siguiendo la ecuación de acá. Entonces vamos a escribir a V1 al cuadrado, ¿sí? Vamos a elevar al cuadrado todo, es igual a 1 partido a 2, donde las áreas transversales, esta sería el área 1 y el área 2 sería el área de ese, de ese círculo más chiquitito, ¿sí? Esto sería V. A ver, ¿cómo es esto? No, pues esto sería V2. Sí, ahí sí. Ya. V1 al cuadrado. Entonces, bueno, voy a continuar acá. El área al final, el área 1 es
pi por el radio al cuadrado. De hecho, creo que decían que estaban con los diámetros, ¿ya? Sí. Expresa su función en base a beta, donde beta era la división entre el diámetro pequeño partido el diámetro grande, ¿sí? El diámetro de ahí partido el diámetro más grande. ¿Ya? Entonces el área al final es pi Disculpa. diámetro. ¿Sí? Eso también estaría al cuadrado, ¿no? La división entre A1 y A2. Sí, sí. Perdón, ahí sí. Muchas gracias. Entonces, esto sería el diámetro al cuadrado partido cuarto, ¿sí? Y esto al cuadrado, ¿sí? Entonces esto al final sería, ¿qué sería? ¿Qué sería? El diámetro partido el diámetro pequeño a la cuarta, ¿sí? Que esto sería lo mismo que, bueno, 1 partido beta, ¿sí? Está al revés, al cuadrado. No, a la cuarta también, sí. Entonces ahí está esa relación, que la podemos aplicar acá, ¿ya? Donde esto era V2 al cuadrado. Entonces, siguiendo, ¿cómo teníamos eso? Habíamos dicho que teníamos, creo que era, me faltó el V1, ¿sí? V1 al cuadrado, ahí sí. Entonces sería V1 al cuadrado, factor de 1 partido beta a la cuarta, menos 1, ¿sí? Lo que está ahí. Lo despejamos el V2. Y con esto podemos despejar simplemente el V1, que sería el V1 sería la raíz, porque está al cuadrado, de 2 P1 menos P2 partido el ρ y partido este término, que sería el 1 partido beta a la cuarta menos 1, ¿sí? Y eso sería, ¿sí? Bueno, y este término lo podemos reemplazar por, ¿cómo se llama? Por delta P, ¿sí? Que es lo que estaba ahí, ¿ya? Pero eso sería. Y bueno, la velocidad al final, el caudal que queremos, el caudal o la derivada de la velocidad va a ser igual a V1, ¿sí? ¿Por qué lo que era? Por el área, ¿sí? Entonces el V1 es la velocidad en este sentido, por este lado. Entonces tiene asociada su área como pi y el diámetro d al cuadrado, ¿sí? No el diámetro chico, porque estamos en este lado. Partido, eh, partido cuarto, ¿verdad? Partido 4 por... Ah, eso sería, ¿sí? Entonces eso sería ¿cómo se llama? El caudal, ¿sí? Reemplazándolo ahí. De hecho, en la pauta, si la ven después, no aparece esto mismo, ¿ya? Aparece, el profesor despejó, en vez de dejar V2 acá, dejó V1, ¿ya? Pero, y esto les quedaría una cosa así, ¿ya? No lo voy a hacer ahora por falta de tiempo. Les quedaría que el V2 sería la raíz de 2. Voy a reemplazar ahí el P1 menos P2 partido ρ 1 menos beta cuadrado, ¿ya? Pero al final lo que importa es el caudal, que si lo hacemos de esta otra manera, va a ser eh, que el caudal va a ser igual a V2 por el área, pero esta vez va a ser el área chica, que va a ser pi
el diámetro al cuadrado, el diámetro chico, partido cuarto. ¿Sí? Entonces, si después, si quieren, igualan estos dos términos de acá, les va a dar que va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Solamente que se ocuparon distintas velocidades. ¿Sí? O sea, se midió el caudal aquí o acá. ¿Sí? Eso sería ese ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda que haya quedado de eh, de cómo se extrajeron las ecuaciones? Cualquier cosa. No sé. Quedó bien claro por mi parte. Ya, bueno. ¿A qué hora termina esto? A las 20. 6:20 creo que termina Ya. el bloque. Lo que vamos a ver ahora va a ser termocuplas. ¿Ya? Entonces, lo siguiente es termocuplas. Ya, esta parte de las termocuplas yo encuentro que es lo más fácil, ¿ya? Pero igual vale la pena. Entonces, para las termocuplas tenemos el efecto, eh, ¿cómo se llama? El efecto termoeléctrico, ¿ya? En que nos decía que al aplicar una temperatura entre dos metales distintos, debería haber ocupado distintos colores, entre B y A, tenemos dos metales distintos y aquí están unidos, ¿sí? Si se le aplica una temperatura, va a haber una diferencia potencial acá, ¿ya? Que va a ser justamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a tener un voltaje acá entre A y B, proporcional, con una K de A a B, proporcional a la temperatura, ¿sí? Ese es el efecto termoeléctrico, ¿ya? Entonces hay distintas propiedades, ¿ya? Que son experimentales. De hecho, el profe se la mostró en clase. Pero está la propiedad de que esta constante, este K, no me acuerdo cómo se llama, pero que está en unidades de. Este K está en unidades de microvolts partido grados Celsius, ¿sí? Esas son las unidades del K, ¿ya? Entonces lo que iba era que, eh, por ejemplo, el K yendo desde un metal A hacia un metal B es lo mismo que menos la constante yendo desde el metal B hacia A, ¿sí? También tenemos la ley de la suma de los voltajes, que nos dice que las constantes de A y B más K de B a C es igual a K de A a C, ¿sí? O sea, es como si nos saltáramos este B y nos iríamos directo del A al C, ¿sí? Esa es la de la suma de los voltajes. Y también tenemos de que, por ejemplo, si tenemos una configuración de varios metales, por ejemplo, de B1 al 3, el voltaje de 1 al 3 es igual, con lo mismo, el voltaje del 1 al 2 más el voltaje del 2 al 3, ¿sí? Es lo mismo. Entonces esas serían algunas de las propiedades que se tienen. Ahora, ¿cómo se resuelven estas cosas? Vamos a ver el ejercicio más complicado que había en uno de los certámenes, que era el del año 2016, el 4.2, ¿sí? Este de acá, 4.2, ¿ya? Donde se tiene la siguiente sistema, ¿ya? Entonces tenemos una medición de voltaje con unos alambres de cobre y cada uno de estos nodos es donde se produce el efecto termoeléctrico, ¿ya? Con los metales A y B a diferentes temperaturas, T1 y T2, ¿ya? Y bueno, claro, aquí se ocupa un sistema de referencia, ¿sí? Que es este sistema de referencia se hace para tener una referencia justamente una temperatura constante, puede ser un baño de hielo, para saber que este lugar está a 0 grados, ¿sí? Para determinar la temperatura acá. Entonces,
¿cómo se resuelve esto? Voy a dibujar el mono acá. Tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí tenemos un bloque a una cierta temperatura. Temperatura 1. Y aquí hay otro bloque a otra cierta temperatura T2. Y aquí esto va entrando aquí también. Entonces, la voy a ocupar colores. Tenemos un metal A, que va por acá. Después va otro, está junto con un metal B. Después está junto con un metal A. Está junto con otro metal B. Junto con otro metal A. Y después contra el metal B al alambre de cobre. Entonces tenemos distintos puntos acá. ¿Sí? Entonces cada uno de estos puntos, como había dicho, se produce ese efecto. ¿Ya? Y aquí es donde medimos. ¿Sí? Aquí va a estar el voltaje. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, si nos dan así el sistema, bueno, esto era A, el metal A, metal A, el metal B, metal B y el metal B. ¿Sí? Y este negro era de cobre, Cu. ¿Ya? Entonces, primero, si nos dan así, que aquí en estas puntas, por ejemplo, ponemos el tester o lo que sea, nos vamos a dar de referencia, vamos a ver cuál va a ser nuestra referencia, ¿sí? Va a ser arbitrario esto, voy a ponerlo aquí que sea el positivo y aquí el negativo, ¿ya? Entonces, el modo en que lo hago yo es que este voltaje, vamos a seguir la línea desde el más hasta el menos, ¿sí? Entonces, tenemos que el voltaje medido va a ser igual a, ¿dónde está nuestra primera conexión? Acá en este punto, donde se conecta el cobre, ¿sí? Vamos en orden, desde el Cu hasta la A, ¿sí? Por la temperatura. ¿Y a qué temperatura está? A la temperatura T1, ¿sí? Porque estamos en este bloque. Después seguimos la línea hasta nuestra segunda conexión, donde tenemos la constante entre el metal A en orden del A al B, ¿sí? A una temperatura que estamos en este bloque, temperatura T2. Después, si seguimos, tenemos que la siguiente es acá, que sería del B a la A, ¿sí? Aquí es distinto orden, la temperatura T1. Después acá, de nuevo, el K del A al B por la temperatura T2. Después acá, que sería del B al A, ¿sí? Por la temperatura T1, me faltó espacio, más el K del A al B por la temperatura T2. Y por último, el del B al cobre, al Cu, por la temperatura, está dentro, T1, por la temperatura T1. Entonces, habíamos dicho que teníamos distintas propiedades. ¿Dónde lo anoté? Se me fue. ¿Dónde dejé la hoja? ¿Va? Qué raro. Ya. Ya no importa. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser agrupar términos. ¿Ya? Donde, por ejemplo, habíamos dicho de que el K del A al B era igual a menos K del B a la A, ¿sí? Entonces podemos ocupar esta ley para despejar. ¿Ya? Entonces esto vamos a tener que el V, ¿dónde vamos a tener esto? ¿Qué pasó? Me salió el OK Google. Perdón. Ay, ya.
Chucha, se desprogramó otro. A ver. Flash y zoom. Ya está. Perdón. Entonces, vamos a ver todo. Vamos a convertir cada BA, cada KBA a KAB, ¿ya? Entonces, vamos a dejar como un término constante el KAB y vamos a agrupar las temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ve eso? Aquí, por ejemplo, donde tenemos T2. Después aquí lo transformamos a menos. Entonces va a ser un menos T1. Esto va a ser menos T1 más T2 menos T1. Después más T2, el de acá. ¿Sí? Entonces, despejando, después nos queda lo que nos quedó, el CU del A al T1 más el K del B al CU por T1. ¿Sí? Vamos a ver después eso con la otra propiedad. Entonces lo que tenemos acá es que K del A al B es igual a T2, 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 3T2 menos 2T1. 2T1. ¿Sí? Y después nos queda este término. ¿Sí? En donde ¿qué propiedad podemos ocupar? La propiedad que había visto antes, que no sé dónde dejé la hoja. ¿Dónde la dejé la hoja? Ya, no importa. Me doy. Pero podemos escribir esto de la siguiente manera. Bueno, como está en términos de T1, vamos a dejar el T1 libre acá. T1 factor de KCU a la más K del B al CU. ¿Sí? Pero, como habíamos dicho, teníamos que la propiedad del K del A al B más el K del B al C es igual al K del A al C. ¿Sí? Teníamos esa propiedad. ¿Ya? En donde, ¿qué podemos hacer? Podemos transformar esto en negativo y esto en negativo también para dejar el CU intermedio, como el B acá, donde donde no va a estar. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener esto como menos KACU menos KCUB. ¿Sí? Les cambiamos el signo, entonces se dieron vuelta los índices. ¿Sí? Entonces, dejando esto como un menos acá, menos T1 va a ser KACU. Estoy haciendo muchas vueltas, pero no importa. KCUB. Esto es lo mismo que menos T1 K del A al B. ¿Sí? Y sumándolo con lo que teníamos, que es del K al A al B, de 3T2 menos 2T1, ¿sí? Lo que teníamos ahí, lo agrupamos. Entonces nos queda todo en función de K a B. Y al final esto va a restar aquí también. Entonces van a ser 3T2 menos 3T1 al final. ¿Sí? Que es lo mismo que 3KAB y la diferencia entre T2 menos T1. ¿Sí? Entonces al final esa va a ser el voltaje que vamos a medir. ¿Sí? Si ponemos el positivo acá y el negativo acá. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo se seguía la lógica de escribir la ecuación y después hay que aplicar estas propiedades nomás? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Sí se entendió bien. Ya, bueno. Tenemos 5 minutos. Ya. ¿Qué podríamos hacer?
había un ejercicio de medición de velocidad del viento. ¿Ya? Vamos a ver ese, que igual era más o menos cortito. Pero yo le quería poner un poco de vino. ¿Ya? Que era este de acá. ¿Ya? Entonces la idea es que tenemos dos transductores. ¿Ya? Uno que tira una señal ultrasónica hacia un lado y otro hacia otro lado. ¿Ya? Que están separados a una distancia L y hay un viento a velocidad V. Entonces, debido a esto, la señal que sale desde acá, desde la izquierda, va a llegar más rápido que la señal que sale desde la derecha hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está con el viento en contra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se deriva esto? De hecho, yo quería hacer esto, pero de cómo en verdad se hacen estas cosas. ¿Sí? Porque para medición de flujo también se ocupan sensores ultrasónicos, que creo que lo vieron. ¿Ya? Que de hecho se hace de la siguiente manera. No se ponen así juntos, sino que se pone como un transductor acá y otro transductor acá. ¿Ya? Y cada uno de estos va a tirar una señal electromagnética mientras el flujo va hacia allá. ¿Ya? Entonces esto va a estar a una, vamos a dejar la línea acá, esto va a estar a una distancia L, va a estar a una distancia L, pero aquí va a haber un ángulo de alfa, ¿sí? Pero al final era lo mismo. Eh, como esta señal está yendo hacia allá y está hacia allá, esta se va a demorar un poco más, pues, porque va en contra del sentido, ¿sí? Pero, ¿en contra de qué sentido? De la componente proyectada en X, ¿sí? Porque tenemos que, eh, vamos a dejar, por ejemplo, este que sea nuestro eje, ¿sí? Lo estoy escribiendo así. Esto va a ser nuestro X y nuestro Y, ¿sí? Y el caudal se mueve a cierta velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad que va a estar afectando a esta señal ultrasónica va a ser la proyección, ¿sí? O sea, el coseno. Entonces va a ser la componente en X, por la velocidad, por el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Que la componente proyectada acá de la velocidad con la que va el fluido es la que afecta. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos simplemente es que la velocidad de A a B, donde esto es A y esto es B, va a ser a favor del viento. O sea, va a ser la velocidad del sistema, que la vamos a poner como C, aparece, ¿sí? A la velocidad de la señal ultrasónica, más la componente en Bx, ¿sí? En cambio, la velocidad de B hacia A va a ser igual a la velocidad con que se mueve, pero menos Bx, porque va en contra del viento, ¿sí? La velocidad aparente. ¿Y esto? ¿Cuál va a ser la velocidad? Si recorren la misma cosa, recorren lo mismo, pero en tiempos distintos, ¿ya? Entonces esto va a ser el tiempo del A al B, esto va a ser el tiempo del B al A. Entonces una cosa que nos pedían era calcular cuáles eran los tiempos, entonces simplemente se despeja. El tiempo del A al B va a ser igual a L partido del C más Vx, y el tiempo del B a la va a ser igual a L partido la velocidad de la señal ultrasónica menos Vx, ¿sí? Y generalmente esto se ocupa con el delta T, ¿sí? Que sería esto menos eso, ¿sí? Eso sería como una parte del ejercicio. Ahora, otra cosa también es que con esto se mide caudal, ¿ya? Entonces, ¿cómo podremos hacerlo? ¿Sí? Igual como en el ejercicio donde se ocupaba Venturi, nuestra idea era buscar la velocidad a la que iba, ¿ya? Que es justamente lo que queremos, porque con la velocidad y después el área transversal podemos calcular el caudal. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la velocidad, ¿sí? Entonces vamos a tener el siguiente sistema de ecuaciones, lo voy a expandir aquí. C más V coseno de alfa es igual a L partido el tiempo del AB
y c menos v coseno de alfa es igual a la distancia que recorre en el cierto tiempo, del v a la. ¿Sí? Son tiempos distintos. ¿Ya? Entonces, si restamos estas dos ecuaciones, vamos a tener que se nos van a ir los c, vamos a tener que 2v coseno de alfa es igual a L factor de 1 partido T de la al B menos 1 partido el tiempo del B a A. ¿Sí? Entonces al final nuestra velocidad se despeja. La velocidad va a ser igual a L partido 2 coseno de alfa y la resta entre los inversos de los tiempos. ¿Sí? Y con eso, al final, con la velocidad, podemos calcular el flujo con el que va, el caudal, que va a ser el área transversal por la velocidad. ¿Sí? Y el área transversal, generalmente, cuando se ocupan estas cosas, tenemos solamente el diámetro de la tubería. ¿Sí? Eso es como nuestro dato. Tenemos como el diámetro. ¿Ya? Entonces, tenemos que, esto sería 4pi, o sea, pi, diámetro al cuadrado partido 4 por v. ¿Sí? Entonces, eso sería nuestro caudal. ¿Sí? Ahí mediríamos el caudal. Y bueno, también la L, esto no está siempre como dato, sino que se despeja de la D. ¿Sí? Pero también tenemos que haciendo trigonometría, es fácil saber que L es igual a D partido del seno de alfa. Entonces podemos dejar todo esto en función del diámetro y la diferencia de los tiempos. ¿Sí? Y esa es la idea de este tipo de sensores. Eso. Me pasé. Pucha. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cualquier cosa? El certamen vi que era el lunes, entonces les tinca si mañana sería como la última instancia para juntarnos para otra ayudantía. ¿Sí? Si es que quieren. La otra vez cuando hicimos la ayudantía número 2 nos juntamos un viernes. ¿Sí? Creo que fue como a esta hora justamente, a las 6:20. Igual les mandaría una encuesta ahí a la hora que suba el video de esto. Bueno, y si pudiera grabarlo igual, filete, porque no puedo mañana, pero Sí, no, sí, apoyo. va a estar todo grabado. ¿Sí? Ya, pues, bueno. Y eso. Disculpa, hasta acá entra la materia para el control. Estas son algunas de las materias que podrían entrar. ¿Sí? Ah, ya. Ah, ya. Porque igual son varias cosas, sí. Claro, De eso hecho, estaba revisando. sí, pues están todas esas cosas. Por ejemplo, lo que no vimos fueron sensores de nivel. Esto, principios de Arquímedes, estas cosas. O sea, no sé si vieron, a veces no se ven esto así como de pasando, pero por ejemplo hay otros temas de los LVTD, que eso no. De hecho, nunca se ha preguntado tampoco. Pero de las cosas que preguntaron, como que vimos ya la mayoría. Ya, bueno. Entonces igual estaría bueno una ayudantía, yo digo. Sí, pues, sí, O sea, sí, yo vendría igual igual. si es que se ven esta cuestión de hoy día mañana, se pueden generar dudas y ahí las resolvemos. ¿Sí? Ya, bueno. Vale. Ya, pues, eso sería.